Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. Las semifinales 2. Una vez cada varios años, varios altos ejecutivos de cada una de las fundaciones de empresas integradas se reunían en la Concordia, una cumbre en la que realizaban colectivamente ajustes a largo plazo de sus hojas de ruta corporativas. Al hacerlo, coordinaban los intereses bajo su control y determinaban el futuro del mundo. Esta vez, se celebraba en un crucero de lujo que navegaba por el lago del cráter de impacto masivo de Canto Norte, no lejos de la ciudad de Asterisk. Aunque su objetivo aparente era coordinar sus actividades, cada uno de los FI estaba, en realidad, en competencia directa con los demás. Las organizaciones podían unirse para un proyecto u otro, pero no cabía duda de que, por regla general, cada una pretendía ampliar su propia esfera de influencia económica eliminando en última instancia a las demás. Por eso, en la Concordia solo se debatían asuntos de importancia catastrófica. La guerra, por ejemplo, una de las muchas herramientas políticas con potencial para aportar un rendimiento razonable a la inversión, pero que también podía suponer un considerable lastre si los acontecimientos se descontrolaban y superaban cierto umbral. Afortunadamente, el mundo no había vivido una guerra a escala global desde Invertía, aunque había estado a punto de ocurrir varias veces. El conflicto armado en torno a los meteoritos de vértice, que condujo a la desaparición de la antigua Fundación Severclara, fue probablemente el más notable. Desde entonces, las fundaciones empresariales integradas se habían esforzado por evitar los conflictos armados en la medida de lo posible, poniendo cada una de ellas un énfasis renovado en la importancia de mantener el equilibrio de poder. Por este motivo, la Concordia se celebraba a intervalos regulares. En otras palabras, las FI eran, en un nivel fundamental, entidades muy contradictorias, buscaban continuamente oportunidades para destruir a sus competidores, pero, al mismo tiempo, temían constantemente cualquier alteración del equilibrio que existía entre ellas. La única forma de resolver esta contradicción era que una de las fundaciones acabara ocupando una posición claramente minoritaria. En la situación actual, si una de ellas se enfrentara a las otras 5, la única opción que le quedaría sería ir a la guerra mientras las demás intentaban dividirla. Precisamente para evitar esa situación, cada una de las organizaciones había creado una intrincada red de intereses comunes. No obstante, de vez en cuando se producían escaramuzas de bajo nivel en todo el mundo. Aunque raras, hubo ocasiones en que unidades militares bajo el control directo de las fundaciones se enfrentaron entre sí en violentos enfrentamientos sin autorización de sus escalones superiores. Además, siempre había innumerables casos de atentados terroristas contra las propias fundaciones. Así pues, la celebración de la Concordia al mismo tiempo que la festa, y tan cerca, hacía que los preparativos de seguridad no fueran poca cosa. Y en una gran ciudad turística, donde cada día se mezclan incontables visitantes y con tantos trigues y dantes por ahí, no podía haber garantías absolutas. Las situaciones inesperadas estaban prácticamente garantizadas. Tras muchas deliberaciones, se decidió construir un crucero desde cero para garantizar la seguridad y confidencialidad adecuadas para el Concordia. Una vez terminada la cumbre, el buque se convertiría en un barco de recreo para los ricos. Bueno, al menos parece que las cosas van a terminar sin incidentes. Respirando aliviado, un miembro del contingente de seguridad Galaxy permaneció de pie cerca de la pared, observando en silencio y discretamente el intercambio extrañamente tenso que tenía lugar frente a él. Las 30 personas sentadas alrededor de la mesa de conferencias eran altos ejecutivos de una u otra de las fundaciones. A pesar de su diversidad de edades, sexos y etnias, todos parecían clones unos de otros, probablemente como resultado de los programas de condicionamiento psicológico de alto nivel a los que habían sido sometidos. Por fin, esta larga concordia llegaba a su fin. El único evento que quedaba en el programa era ver el partido del campeonato de la festa al día siguiente. Hasta ahora, la única vez que los ejecutivos y sus séquitos habían salido del crucero fue para inspeccionar la sede del torneo unos días antes. La última vez que habían acudido a ver el Involust, lo habían hecho desde las salas especiales adyacentes a la sede del torneo, y ningún ejecutivo había tenido que poner un pie en las propias instalaciones. Pero incluso eso había bastado para que los miembros de sus equipos de seguridad sudaran frío. Incluso ahora, detrás de los representantes de cada organización, había varios miembros del personal de seguridad listos para moverse en cualquier momento en respuesta a cualquier imprevisto.
Naturalmente, además del personal de seguridad de los ejecutivos, había un ejército de agentes de seguridad trabajando las 24 horas del día para garantizar la protección de la nave, la mitad de los cuales habían sido asignados por la Guardia de la ciudad de Asterisk, Stjarnagard. No solo durante la Concordia la distribución del personal de seguridad supuso un gran reto. Los mismos problemas se planteaban en la mayoría de las reuniones a las que asistían ejecutivos de varias fundaciones, aunque dada la desconfianza mutua que se tenían, no resultaba especialmente sorprendente. No había un solo pasillo o puerta en el barco que no hubiera sido objeto de alguna disputa, de un intenso debate sobre qué agentes de seguridad debían ocuparlo. En ese sentido, fue una suerte que Stjarnagard, al ser independiente de las 6 fundaciones empresariales integradas, pudiera ser convocada en esta ocasión. Era una pena que eso supusiera reducir el número de efectivos de una fuerza policial ya de por sí escasa, no se podía negar que eso socavaría aún más la propia seguridad interna de Asterisk, pero los miembros de la Guardia de la Ciudad, elegidos a dedo por la propia comandante Helga Lindwall, eran excelentes y fiables. Muchos de ellos habían sido alumnos aventajados del culto nombrado de Asterisk, no se les podía sobornar ni comprar, y tenían un sentido inquebrantable de la misión y el deber. Al fin y al cabo, si les hubiera preocupado el dinero o el estatus, hace tiempo que habrían sido explorados por una de las fundaciones, como le había ocurrido a él. Sí, el hombre que inspeccionaba la sala era un antiguo alumno de Asterisk, y él también había pasado su juventud participando en la festa. En un momento dado, incluso había sido paje 1. Tras graduarse, Galaxy lo exploró y eligió la división de seguridad en lugar de la de asuntos militares. Objetivamente hablando, el hombre había sido un excelente estudiante por derecho propio, pero no precisamente el mejor. Sin duda, las FEI seguirían buscando a los que estuvieran por encima de él, es decir, a los que estuvieran en lo más alto de la clasificación, para que sirvieran en sus divisiones militares de élite. Pero tanto si se alistaban como si no, esta tendencia dejaba claro que las bases favorecían por principio el ataque sobre la defensa. Para garantizar que el uso de la fuerza pudiera aplicarse adecuadamente cuando fuera necesario, los mejores talentos, en términos de capacidades individuales de combate, no pertenecían a la división de seguridad, sino a la de asuntos militares. La protección de las personalidades era inevitablemente una preocupación secundaria. ¿Por qué? Para decirlo sin rodeos, para las FEI, incluso los altos ejecutivos no eran más que piezas intercambiables. Por supuesto, esas piezas no eran fáciles de conseguir, y era cierto que cumplían una función necesaria para su organización. Sin embargo, si, por ejemplo, todos los presentes en esta sala murieran en un atentado terrorista o en un trágico accidente, el daño, aunque grande, no sería irreversible. Lo mismo ocurriría incluso si los altos ejecutivos que no estuvieran presentes se perdieran todos al mismo tiempo, aunque eso, por supuesto, era poco probable. Sí, el daño sería inmenso y los planes retrocederían en cierta medida, pero los propios cimientos seguirían adelante. La pérdida no sería tan grave como para cambiar la trayectoria del mundo en su conjunto. Por ello, las fundaciones invertirían una cantidad razonable de recursos humanos y financieros para evitar esa pérdida, pero no irían más allá. La construcción de este crucero de lujo y la estricta seguridad que lo rodeaba formaban parte de ese delicado análisis de costes y beneficios. Las fundaciones de empresas integradas eran como monstruos voraces. Antes afilaban los colmillos para desgarrar a su presa que defenderse, todo para hacerse aún más grandes, aún más fuertes, hasta que, llegado el momento, resurgieran sus contradicciones innatas y volvieran a destrozarse unas a otras. Bueno, eso está un poco por encima del nivel salarial de un simple agente de seguridad. El hombre se rió entre dientes mientras comprobaba el estado de la nave con la pequeña ventana de aire que tenía a mano. Sabía que, en última instancia, su trabajo no tenía sentido, pero seguía siendo su trabajo. Tenía que hacerlo. Además, ¿acaso no eran inútiles la mayoría de los trabajos de este mundo? Era cierto. A estas alturas, hicieras lo que hicieras, había muy pocas cosas en este planeta que pudieras cambiar. La regla de los cimientos era absoluta, y la gente había llegado a aceptarlo. Después de todo, habían afianzado sus posiciones modificando la política gubernamental durante décadas. Por supuesto, siempre habría un cierto número de personas que se negaran a aceptar el statu quo, pero eran solo una pequeña minoría. No eran capaces de llamar a los demás a la acción. Incluso si, de alguna manera, mataran a todos los aquí reunidos, podría tener algún impacto menor, pero nada más. No sería suficiente para despertar los corazones y las mentes de la gente. No abriría ni una sola grieta en el sistema. El mundo nunca cambiaría. ¿O no? Yeah. Es hora del último combate de las semifinales del Involus. Nuestros concursantes están a punto de entrar en la arena. Para bien o para mal, solo quedan 2 combates.
¿Quién será? ¿Quién se enfrentará a Julis Alexia von Riesfeld en el campeonato? Ahí está, nuestra más fuerte, invencible e invicta defensora del título sale por la puerta oeste. Tras haber aniquilado en cuartos de final a Sigurdrifa, su rival Silvia Linneheim, aquí está, la mismísima Erenskigal, Orpelia Landlufen. Saya contempló la figura de Orpelia desde donde se encontraba, justo detrás de la puerta este. La cabellera blanca y pura de su oponente se mecía mientras avanzaba hacia el puente que conducía a la arena, y su gran entrada iba acompañada de un bombardeo de vítores ensordecedores y luces deslumbrantes. Francamente, Saya nunca había esperado llegar tan lejos. Para ser sincera, el destino le había echado una mano. Si un pequeño detalle hubiera sido diferente, ya fuera la clasificación del torneo o los acontecimientos de sus combates hasta el momento, otra persona estaría aquí ahora. Sin embargo, había sido ella quien había llegado hasta aquí. Su objetivo original, saldar cuentas con Rimsey, podría haber sido imposible, pero al menos había sido capaz de cumplir con su deber derrotando a Lenati, y estaba contenta con esa victoria. Sin embargo, las heridas de sus brazos eran peores de lo que había imaginado, y no podía manejar sus luxes tan bien como le hubiera gustado. Sería imposible para ella lanzar un ataque preciso en su estado actual. Incluso en perfectas condiciones, derrotar a Orpelia era una posibilidad remota, pero tal y como estaba ahora, apenas podía oponer resistencia. Por eso había decidido retirarse. Y sin embargo, no hacía mucho que se le había ocurrido una idea. Ya fuera por habilidad o por suerte, había sobrevivido al torneo hasta el momento, así que tal vez su éxito tuviera algún sentido. Cuanto más pensaba en ello, más fuerte era esa vocecita en el fondo de su mente que la instaba a seguir intentándolo. Por supuesto, sería un esfuerzo sin sentido. Era peligroso, no ofrecía ningún beneficio claro y el resultado estaba prácticamente garantizado. Cualquier otra persona desecharía la idea como una locura. Y sin embargo, supongo que no hay nada de malo en intentarlo, murmuró en voz baja mientras atravesaba la puerta este y se dirigía al puente contiguo. Saya Sasamiya, de la Academia Seidokan, acaba de derrotar en cuartos de final a la última marioneta autónoma de la Academia Ayekant con un lux descomunal y absolutamente demencial que ha dejado estupefacto a todo el mundo. Como seguro que saben nuestros telespectadores, Sasamiya fue miembro del equipo Enfield, ganador del GRYPS del año pasado, así que si gana aquí, será la segunda persona en la historia que llega al combate por el campeonato en ambos torneos. Seré sincera contigo, las probabilidades de que eso ocurra son bastante improbables. La voz del locutor, Mikko Genasi, fue rápidamente cortada por la del comentarista, Saaroula. Por lo que pude ver durante su combate de cuartos de final, Saya Sasamiya sufrió daños considerables. Francamente, me sorprendería que pudiera siquiera competir. ¿Crees que no estará a la altura del desafío, incluso con su nuevo lux? Esa cosa tarda un buen rato en cargarse. Dudo que Orpelia Landlufen le dé tiempo suficiente. Sí, pensó Saya. ¿Crees que no sé todo eso? Su cañón de partículas de calibre supergrande tipo 42, Neunfirdelp, era el arma más potente que había preparado para la festa. Confiaba en que su potencia bruta bastara por sí sola para derrotar a Orpelia, pero sabía muy bien que no tendría tiempo suficiente 999 segundos para activarlo. Cuando saltó del puente al escenario, los ojos rojos gemelos de Orpelia la miraron con resignación. Su expresión no era despectiva ni condescendiente, sino que solo dejaba entrever una pizca de tristeza. Parecía totalmente desinteresada por su oponente. Sin duda, era cierto. Por lo que Saya podía deducir de las grabaciones de vídeo de los combates anteriores de Orpelia, las únicas enemigas que habían sido capaces de provocar algún tipo de respuesta emocional por su parte eran aquellas con las que tenía una historia, a saber, Silvia e Hilda Jane Rowlands. Ahora mismo, Saya era solo una oponente más, la siguiente en la lista para ser masacrada. Pero eso no bastaría. Con una suave sonrisa, dio un golpecito al micrófono que llevaba en el cuello. Orpelia, al darse cuenta del gesto, apagó también el suyo. ¿Qué?, preguntó con indiferencia. Saya agradeció poder ir directamente al grano. Solo hay una cosa que quiero dejar clara. Adelante. Hoy no he venido aquí a pelear. La ceja de Orpelia se levantó inquisitivamente. Ah, ¿sí? ¿Qué quieres decir? He venido a hablar contigo. La joven negó lentamente con la cabeza. Ya veo. Por desgracia,
no tengo nada que decir. Saya se esperaba esta respuesta. Después de todo, no se conocían y dudaba que Orpelia supiera mucho de ella. Sin embargo, yo creo que sí. Porque estoy aquí como amiga de Julis Alexia von Riesfeld. Orpelia permaneció inexpresiva. Sin embargo, Saya no podía pasar por alto el hecho de que algo había destellado por brevísimos instantes detrás de su resignación y pena. Tú también eres amiga suya. Así que hablemos, aquí y ahora. Esta vez, la ceja de Orpelia se crispó visiblemente. No. Eso está en el pasado. Todo eso. Ya no tiene nada que ver conmigo. Y lo que es más importante, no tiene nada que ver contigo. Esos ojos rojos gemelos permanecieron fijos en Saya. La intención maliciosa que emanaba de su cuerpo era extraordinaria. Solo con estar ante ella, la sensación de intimidación bastaba para apagar el corazón de Saya. Pero ahora, parecía que Orpelia por fin la había reconocido como su propia persona. Primeros pasos, ¿no? Aspirando, captó la mirada de Orpelia y la fulminó con la mirada. ¿Nada que ver conmigo? No puede ser. Dejó que una pizca de ira se deslizara en su voz mientras continuaba, no conozco los detalles. Jules no nos cuenta nada. Pero estoy segura de que calla por consideración hacia nosotros. Porque ella, me aprecia a mí, y a Kirin, y a Claudia, y a Haru, y a Ayato. Y a pesar de eso, te eligió a ti. Ella empujó su dedo en la cara de Orpelia. Y aún así dices que todo es pasado, que ya no tiene nada que ver contigo. ¿Cómo puedo quedarme de brazos cruzados e ignorar eso? ¿Qué más puedes hacer?, susurró Orpelia, activando el Gravicity y sosteniéndolo sin apretar ante ella. La tensión había subido a un punto febril, el aire mismo casi chisporroteaba de excitación. Te aplastaré. Al menos, eso es lo que me gustaría decir, pero sé que ya no puedo. Saya soltó un suspiro, dejando caer los hombros. Así que, como he dicho, solo quiero hablar. Sobre lo que vas a hacer. No sé por qué Jules está tan empeñada en detenerte. Si lo supiera, quizá podría entenderlo. Porque así es como se llega a un entendimiento mutuo. Hablando. Aparentemente sorprendida, Orpelia sacudió la cabeza antes de bajar lentamente el Gravicit. ¿De verdad has venido hasta aquí solo para hablar? Eso es lo que he estado diciendo desde el principio. ¿No pensaste que te derrotaría sin responder a tus preguntas? Bueno, yo también estoy preparada para esa posibilidad. De hecho, Saya sabía que las probabilidades de que lo hiciera eran bastante altas. 9 de 10, si alguien le pedía que apostara por ello. Después de todo, ¿qué razón tendría Orpelia para entablar conversación con ella? Y sin embargo, los sentimientos de Jules eran lo suficientemente fuertes como para obligarla a enfrentarse a Orpelia. En ese caso, Orpelia debería ser capaz de aceptarlo igualmente. Saya esperaba que así fuera, al menos. Debería serlo. Si no, sería demasiado trágico para Jules. Sí, veo que estás decidida. Los ojos de Orpelia se entrecerraron. Pero estás dispuesta a renunciar a tu vida. A Saya se le erizaron todos los pelos del cuerpo. No era una amenaza vana, Orpelia hablaba completamente en serio. De hecho, Orpelia había detenido el corazón de Silvia durante su partido de cuartos de final. Ella podría haber revivido con éxito inmediatamente después, pero no estaba garantizado que Saya tuviera tanta suerte. Claro que no quiero morir. Pero, bueno, si es lo que hace falta. Su respuesta no significaba que no tuviera ningún problema con morir, solo que sospechaba, esperaba, que su oponente no usara ninguna técnica que realmente amenazara su vida. La carta Estella prohibía expresamente los actos de crueldad intencionada, así como los que tuvieran la intención de matar. Por supuesto, podía ser difícil distinguir entre un golpe destinado desde el principio a acabar con la vida de otra persona y uno que lo hiciera inadvertidamente, por lo que la norma no se aplicaba de forma estricta. Pero aún así, acababa de ocurrir el incidente con Silvia. Orpelia ya había sido amonestada por tener una conducta demasiado peligrosa, y aunque no hubiera habido ninguna sanción real, si ocurriera una segunda vez. Tal vez. Por otra parte, tal vez no. De acuerdo. Te haré compañía durante un rato, entonces. Tu destino es frágil, pero parece que estás dando un extraño giro a los acontecimientos. Con esas palabras, Orpelia giró sobre sí misma y volvió a su posición inicial. Era el momento, se dio cuenta Saya,
para que el partido se pusiera en marcha. Responderé a tus preguntas. Mientras sigas en pie. Bien. En otras palabras, si quería sacarle toda la información posible a Orpelia, tendría que seguir rechazando sus ataques. Semifinales Lindbolus, combate 2, comienza. Nada más sonar la señal de salida, Saya desplegó su unidad Vernier alrededor de sus piernas y caderas. Las Lux destruidas en el combate contra Lenati seguían gravemente dañadas, y no había forma de que pudiera repararlas todas de la noche a la mañana, si es que podía. Esta unidad Vernier era solo un repuesto. Había costado mucho trabajo configurarla, pero sin ella no podría competir. TCH. Inmediatamente se dispuso a esquivar varias columnas de miasma que Orpelia le lanzó, deslizándose hacia atrás por el escenario. Los zarcillos continuaron persiguiéndola, obligándola a arrojar un pequeño objeto que guardaba cerca del pecho. En ese momento, una feroz ráfaga de viento estalló a su alrededor, acompañada de un destello deslumbrante y un tremendo rugido. Vaya. Eso ha sido una explosión. Eso sí que es inusual. Una granada de maná. Probablemente personalizada, a juzgar por su poder de hace un momento. Las granadas de maná de Saya, como su nombre indica, eran armas explosivas impulsadas por cristales de manadita. A diferencia de las Lux normales, el maná incrustado en cada una solo podía usarse una vez, por lo que su fabricación no era precisamente barata. Y como necesitaban detonadores separados, la ventaja de las granadas típicas, su tamaño compacto, no era aplicable. Por eso no se veían a menudo en Asterisk. Sin embargo, tenían ventajas únicas, como permitirle controlar la dirección de la explosión y ajustar fácilmente la potencia y el momento de cada detonación. Habría sido imposible utilizar una granada normal a corta distancia, como acababa de hacer, sin quedar atrapada en la explosión. Y, sobre todo, su uso apenas suponía esfuerzo para sus brazos. En su estado actual, incapaz de apuntar con precisión o de soportar el retroceso de sus Lux de gran calibre, esta era el arma perfecta. Y como Sarou la había señalado, ella y su padre Sowichi se habían propuesto aumentar la potencia de las granadas. Y, por supuesto, son buenas para lidiar con el miasma de Erenskigal. Como el miasma tóxico de Orpelia era un gas, no podía combatirse con armamento ordinario. Del mismo modo que una espada no podía atravesar una nube venenosa, tampoco podía hacerlo un Lux normal, para eso se necesitaban las habilidades de un Strige o un Dante. Saya podría haber eliminado el gas con una ráfaga bien sincronizada de sus potentes Lux, pero incluso así estaría siempre un paso por detrás de su oponente, que podría superarla rápidamente. En ese sentido, estas granadas de maná eran especialmente útiles para dispersar las toxinas de Orpelia. Solo había un problema, su limitado suministro. Esta vez, Saya no había traído ningún Lux, salvo su Elnecraum, que había sobrevivido intacto al combate anterior. Naturalmente, tampoco llevaba su módulo S. En su lugar, había preparado todas las granadas de maná que podía llevar, pero incluso después de sujetarlas al interior de su uniforme y a los soportes que llevaba en la cintura, solo podía equipar 16 en total. No tenía que preocuparse por activarlas, pero llevar más a la vez dificultaría inevitablemente sus movimientos. En otras palabras, solo le quedaban 15. Orpelia permaneció imperturbable, invocando nuevas columnas de miasma, que surgieron bajo sus pies. Bueno, Saya ya se lo esperaba. El poder defensivo de Orpelia, alimentado por sus casi ilimitadas reservas de prane, era extraordinario. Incluso si Saya lograba atraparla a corta distancia en una explosión, cuánto daño le infligiría realmente. Pero, por supuesto, su objetivo no era la victoria. Muy bien, entonces, primera pregunta, ¿qué estáis intentando conseguir vosotros, la Alianza de la Rama Dorada? ¿Cuál es vuestro objetivo? Decidió empezar por la preocupación más acuciante. Dadas todas las pruebas circunstanciales, no cabía duda de que Orpelia era miembro de la Alianza de la Rama Dorada. A pesar de todas las frenéticas investigaciones que la propia Saya, Kekirin, Ayato, Silvia, Claudia, la capitana Elga y Haruka en Stjarnagarm, e Isirou en la propia rama de inteligencia de la Academia Seidoukan, y la madre de Claudia, Isabella, una alta ejecutiva de Galaxy, habían llevado a cabo, aún no habían sido capaces de averiguar qué tramaba realmente la Alianza Golden Bough. Solo por conseguir una respuesta a esta pregunta, ya habría merecido la pena llegar hasta aquí. ¿Quién sabe? Yo desde luego no. No me interesan sus planes,
respondió Orpelia, preparando el gravisit. Al momento siguiente, varias esferas gravitatorias de color negro azabache se precipitaron hacia Saya. Orpelia había usado los mismos proyectiles en su combate contra Silvia, y ahora había enviado más de 100 volando por el campo, obligando a Saya a lanzar 2 más de sus granadas de maná mientras retrocedía, pero no antes de que 2 arcillos gemelos de miasma se colaran por su defensa. TCH. Sin otra opción, lanzó una más para defenderse. Ahora solo le quedaban 12. Pero esa no podía ser su prioridad ahora. Orpelia no parecía estar mintiendo. Si no estaba dispuesta a hablar con sinceridad, no se habría molestado en entablar un diálogo. En ese caso, Saya tenía que pensar en una pregunta mejor. ¿Qué eres para la Alianza de la Rama Dorada?, volvió a preguntar, zigzagueando entre el miasma que la perseguía. Soy una parte esencial de su plan, podría decirse. Bingo. Saya no perdió el tiempo y añadió, entonces, ¿cuál es tu papel en sus planes? Orpelia se detuvo de repente. Puedo responderte, pero si lo hago, no habrá vuelta atrás. ¿Estás preparada? Nací preparada. ¿Te das cuenta de que Jules abandonó tu grupo para librarte de esto, verdad? ¡Qué montón de mierda! No sé qué carga lleva, pero somos lo bastante fuertes como para soportarla juntas. Tan pronto como Saya terminó de hablar, los ojos de Orpelia brillaron con algo distinto a la resignación y la pena, pero en cuanto a si la verdadera naturaleza de esa expresión era la ira, los celos, la lástima o incluso la envidia, Saya no podía decirlo. Ya veo. Sí, dije que estabas decidida. En ese caso, te lo diré. En ese momento, Orpelia cortó la distancia entre ellas en una fracción de segundo. Su actual enemiga no era de las que entablan combate cuerpo a cuerpo, así que su repentino movimiento pilló a Saya desprevenida, pero rápidamente activó su vernier y emprendió una precipitada retirada, con la punta del gravisit pasando directamente ante sus ojos y cortando limpiamente su flequillo. Y con esa estocada, oyó murmurar a Orpelia, para matarlos. A todos ustedes. Kirin se detuvo en seco al oír los vítores que estallaban a su alrededor. Se encontraba en el Rotlicht, en la zona de rehabilitación de Asterisk. Aún no había salido el sol, lo que significaba que muchas tiendas aún no habían abierto sus puertas. El gentío no era tan numeroso como cabría esperar por la noche, pero seguía habiendo un animado alboroto frente a una gran pantalla instalada en la esquina de la calle. La mitad de la gente eran forasteros, es decir, turistas, y la otra mitad probablemente trabajaba en los clubes nocturnos de Rotlicht o pertenecía a los grupos de delincuencia organizada que hacían de ella su bastión. La pantalla, por supuesto, mostraba la semifinal entre Saya y Orpelia. Kirin levantó la vista para vislumbrar la lucha desesperada de Saya, e inmediatamente sacudió la cabeza y se escabulló. Quería apoyarla, de verdad, pero ahora tenía que cumplir su propia misión. Y, sobre todo, la propia Saya le había prohibido interferir. No necesito apoyo. De todos modos, no pienso ganar. Quiero que todos ustedes persigan a la Alianza de la Rama Dorada. Eso era lo que había dicho, y Kirin no había podido expresar ninguna objeción. Aún así, quería hacer todo lo que estuviera en su mano para ayudar. Al igual que Hayato consideraba a Yule su querida compañera de equipo, Kirin también consideraba a Saya como suya. Aunque Saya no tuviera intención de ganar este combate, no se sabía lo que podría ocurrirle en una contienda contra Orpelia Landlufen. Sería literalmente una batalla por la supervivencia. Saya lo sabía, por supuesto, pero aún así había decidido enfrentarse a su oponente en la arena. No por ella, sino por Jules. Por sus amigos. Si Orpelia forma parte de la Alianza de la Rama Dorada, quizá podamos sacarle algo de información. Pero incluso si no podemos, todavía podríamos ser capaces de ayudar a Jules de alguna otra manera. Por supuesto, tiraré la toalla si las cosas se ponen feas, así que no te preocupes. Con esas palabras, Saya había adoptado su habitual pose confiada, haciendo un signo de victoria con los dedos. Cuando esa imagen volvió a aparecer ante sus ojos, Kirin se sintió orgullosa. Si ella está dispuesta a llegar tan lejos, yo también tendré que dar lo mejor de mí. Su misión era localizar a Mariat Mesa, cuyo paradero se desconocía por el momento. Por supuesto, sin ninguna pista en la que basarse, no era precisamente una tarea fácil. Si quería pasar desapercibido en Asterisk, el lugar más fácil para hacerlo era la zona de reurbanización, el Rotlicht en particular.
La segunda mejor opción sería probablemente el bloque subterráneo de la ciudad. Ambos estaban siendo objeto de una amplia investigación por parte de Stjarnagarm, pero con la escasez de personal de la guardia de la ciudad, no podían buscar en todas partes. En cualquier caso, Kirin necesitaba información, y por eso se disponía a ponerse en contacto con cierto jefe mafioso a petición de Claudia. Aunque no eran tan extensas como las agencias de inteligencia de las distintas escuelas, no había que subestimar las redes de información de los grupos del crimen organizado de Asterisk. Además, como este grupo en particular se oponía firmemente a LeWolf, era menos probable que estuviera bajo la influencia de Dirk. Para ser sincera, Kirin estaba un poco preocupada por tratar con la mafia, pero con la ayuda de Isirou y la orientación de Claudia, probablemente basada en información de una de sus organizaciones rivales, había traído un pequeño regalo para empezar con buen pie. Se las arreglaría, de algún modo. Llegados a este punto, Hayato probablemente estaría investigando a otro grupo de este tipo, con el fin de aumentar sus posibilidades de éxito. Tengo miedo, pero puedo hacerlo. Siempre tenía miedo, siempre cedía a su propia cobardía, pero ahora, obligándose a recuperar la compostura, miró por encima del hombro. La pantalla mostraba un primer plano del rostro de Saya, inundado de sombría determinación mientras luchaba por sobrevivir al ataque de Orpelia. Para matarlos. A todos ustedes. Saya sintió que todo su cuerpo sudaba frío. Su corazón se aceleró. No porque se hubiera librado por los pelos de ser decapitada por el Gravicid, sino porque la voz de Orpelia sonaba con el aterrador tono de la verdad. ¿Matar? ¿A todos nosotros? ¿Qué quieres decir? Ella simplemente no podía entender. Exactamente lo que he dicho. Mi papel es matar a todos en este lugar, no a toda la ciudad. Saya se quedó sin palabras. ¿Eso es imposible? No, puedo hacerlo. Seguro que lo sabes. El veneno producido por mis habilidades puede adaptarse en efecto y potencia. Por supuesto, bastaría una sola gota para acabar con la vida de una persona. Con la voz llena de seguridad en sí misma, Orpelia aspiró el miasma que se agitaba a sus pies y jugó con él mientras se enroscaba alrededor de sus brazos. Hay que mantener una cierta concentración para controlarlo así, pero sin ese control, se extendería por toda esta isla artificial. Entonces no habría forma de contenerlo. Podría destruir todo el campo protector que rodea este escenario ahora mismo. Saya se estremeció, pero luchó por recuperar la compostura y pensar. Si Orpelia realmente hiciera eso, el número de bajas sería aterradoramente alto. Después de todo, solo este estadio albergaba actualmente a más de 100.000 espectadores. Además, Asterisk era uno de los principales destinos turísticos del mundo, y ahora era plena temporada de viajes. Si a eso se añadían todos los habitantes de los barrios residenciales de la ciudad y los alumnos de las 6 escuelas, la cifra sería aún mayor. Sin embargo, si dejara que mis habilidades se consumieran sin control, mi cuerpo sería incapaz de mantener el ritmo. Así que no estaría aquí para ver el resultado por mí misma. Con tono serio, Orpelia transformó el miasma que la rodeaba en un brazo gigante. Kurnugia. Una sola granada de maná no bastaría para dispersar una nube de miasma de ese tamaño. Sin otra opción, Saya lanzó 3 de sus explosivos a la vez, desatando una tormenta que detuvo en seco el brazo de toxinas que la rodeaba. Sin embargo, no logró disolverlo por completo, y el brazo mantuvo su forma. Chasqueó la lengua, consternada, y añadió otras 2 granadas de maná. Ahora solo le quedaban 7. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu propia vida? Aunque no conozcas su objetivo. Gritó Saya, empujando su unidad Vernier con todas sus fuerzas. Cayó de espaldas cuando varios arcillos de miasma intentaron atraparla. ¿No me has oído? No se negaron a decírmelo. Simplemente no me interesaba escuchar. Claro que recuerdo que cuando Dirk Everwine se hizo cargo de mí, habló de cambiar el mundo o algo así. Bueno, seguro que ya has oído esa historia. Mi vida ya no significa nada para mí. Todo es secundario a mi destino, afirmó Orpelia sin rodeos. Tienes que estar de broma. ¿Qué clase de destino es ese? Era inimaginable, imperdonable, acabar con la vida de tantos por una razón tan incomprensible. Con cualquier otro oponente, podría haber estallado de ira ante esos comentarios, pero ahora mismo, su prioridad tenía que ser conseguir toda la información posible mientras pudiera. Calmando sus pasiones mientras esquivaba los arcillos de miasma,
Corrió a izquierda y derecha por el escenario hasta que finalmente se vio acorralada, obligada a lanzar otras 2 granadas de maná para sobrevivir al implacable ataque de Orpelia. Ahora quedaban 5. ¿Sabe Jules todo esto? Sí. Se lo he contado. Entonces. En ese caso, ¿intentaba Jules resolverlo por sí misma? Pero parecía demasiado urgente, demasiado enorme, para que lo mantuviera en secreto solo por preocupación por su amiga de la infancia. Debería haber informado inmediatamente a Stjarnagarm de una amenaza de tal magnitud, o incluso haber dejado que se ocuparan de ella las propias FEI. Las fuerzas de seguridad habrían podido tomar precauciones formales, como asegurar las pruebas, aunque las fundaciones, si se las hubiera dejado solas, probablemente habrían intentado resolverlo deshaciéndose de Orpelia, igual que habían intentado eliminar a Claudia en el pasado. Por grande que fuera el valor de Orpelia para ellos, cegueramente Solnage, que respaldaba a Lewolf, no habría dudado en hacer precisamente eso. Y si lo hacían, entonces las 6 fundaciones se convertirían en enemigas de Orpelia, y por muy poderosa que fuera, seguía siendo solo una persona. Solo podría resistir hasta cierto punto. Te estás preguntando por qué Jules no ha actuado todavía, ¿verdad? Preguntó Orpelia, como si leyera su mente. Entonces, con un movimiento del Gravicid, invocó un segundo aluvión de esferas gravitatorias. La respuesta es sencilla, porque el juego ya ha empezado. Saya se vio obligada a lanzar 2 granadas de maná más, reduciendo su reserva a 3. Desde luego, no sería tan difícil detenerme, si la organización adecuada tomara las medidas oportunas. Podrían ejercer presión, planear un asesinato o enviar un escuadrón de tropas de élite para eliminarme por la fuerza. Pero la situación ha ido mucho más allá de ese punto ahora. Mucho más allá de eso. Llevan mucho tiempo buscando colaboradores. Ya lo sabes, estoy segura. La Lux con habilidades de interferencia mental, la que es capaz de lavar el cerebro a la gente. Ya tienen a Stjarnagarm y las fundaciones en la palma de su mano. Por supuesto, esos colaboradores no siempre son del todo obedientes, y no siempre están en las posiciones más altas. Puede que no sean capaces de cancelar una operación una vez puesta en marcha. Pero aún así, sirven de ojos y oídos. Bajando la mano, Orpelia suspendió un momento su ataque. Si alguna vez sospechaban que alguien me había descubierto a mí o a la Alianza de la Rama Dorada, el plan debía ponerse en marcha. Lo ideal era que tuviera lugar después del partido por el campeonato del Indvolus, pero no es un requisito estricto. Podrían haberlo iniciado en cualquier momento, hoy, mañana, ayer, hace una semana, incluso el año pasado si les hubiera apetecido. Solo tienen que darme la orden. A Saya se le cortó la respiración. ¿Significaba eso que la Alianza de la Rama Dorada ya había ganado? En otras palabras, si le contaba a alguien el propósito de Orpelia, ¿desencadenaría un ataque terrorista a gran escala? No era de extrañar que Jules hubiera decidido no compartir esa información e intentar encontrar una solución por sí misma. No tenía otra opción. En sentido estricto, podría haber huido para salvar su propia vida a costa de la de todos los demás, pero nunca habría elegido ese camino. ¿Ha estado Jules luchando con este secreto todo el tiempo? La propia Saya se sintió casi aplastada por el peso de lo que acababa de saber. No, nadie debería verse obligado a proteger un secreto que podría significar el fin de más de 1.000.000 de vidas. En ese momento, una descarga sin precedentes de zarcillos de miasma salió disparada hacia ella. Inmediatamente lanzó 2 de las granadas de maná que le quedaban, pero fue incapaz de bloquear todo el ataque y se vio obligada en el último momento a soltar su último explosivo. Su reserva estaba vacía, a 0. En cualquier caso, tenía que retroceder. Con ese pensamiento ocupando su cerebro, estaba a punto de aumentar la potencia de su unidad Vernier cuando cayó estrepitosamente al suelo. ¡Ga! Este es el Gravicid. Al levantar la vista, vio que el Orga Lux irradiaba un extraño brillo pálido. Aunque la capacidad básica del arma aumentaba la fuerza gravitatoria ejercida sobre una zona designada como objetivo, dado que esas coordenadas debían definirse con precisión, se suponía que era ineficaz con un oponente tan rápido como ella. Sin embargo, mientras Saya intentaba desesperadamente salir del alcance del arma, Orpelia habló. Es inútil, dijo. El Gravicid está afectando a todo en este escenario excepto a la zona que me rodea inmediatamente. La antigua usuaria del Orga Lux, Irene Ursais, solo había sido capaz de realizar ese truco sobrecargando el arma,
pero parecía que Orpelia ahora podía hacerlo con facilidad. Sin embargo, mientras la propia Orpelia se mantenía fría y hablaba en voz baja, un sonido grave, chirriante y chirriante surgió del Gravicit, como una voz repleta de sufrimiento y enemistad. ¿Estás satisfecha? Ahora compartes el secreto de Jules. Orpelia habló en tono sombrío, mirándola fijamente. Pero no te preocupes. No tendrás que sufrir más. Los zarcillos de su miasma se desplegaron, elevándose uno a uno alrededor de sus pies, como brazos surgidos del infierno. Dado tu prane, esto debería ser suficiente veneno, supongo. Cuando despiertes, será demasiado tarde. O eso, o nunca despertarás de nuevo. Tal vez ese también sea tu destino. Al oír esas palabras, Saya se dio cuenta de algo. El veneno que había afectado a Hayato durante su combate con Orpelia en Lieseltania había afectado a su prane, obligándolo a agotarse. Cuanto mayores fueran las reservas innatas de uno, más fuerte sería el efecto. En ese caso, no era el momento de dudar. NGH. Obligando a sus doloridos miembros a moverse, sacó el cuerpo de activación de su Lux de su soporte. Un enorme cañón se manifestó ante ella y el arma se clavó con fuerza en el suelo. Sin embargo, Saya no le dio importancia y utilizó el método de transición Lobos para volcar toda su energía en su núcleo, hasta el punto de que corría el riesgo de explotar. Lanzagranadas Lux tipo 38, el Necraum, explosión total. En el mismo momento en que Saya apretó el gatillo, los brazos de miasma de Orpelia se abalanzaron hacia ella a la vez. Aunque se había disparado sin apuntar bien, con un estruendo ensordecedor, la ráfaga de luz que brotó del arma golpeó de frente a Orpelia. La explosión y la onda expansiva resultantes fueron incluso más potentes que las de las granadas de maná de Saya. Sin embargo, cuando se disipó la polvareda, Orpelia estaba allí de pie, desconcertada, con la mano extendida. Había podido detener todo aquello solo con su mano izquierda. ¿Y usando nada más que su prane? Al parecer, sus defensas eran tan sólidas como el blindaje de Lenati. Saya, cuya conciencia se desvanecía con rapidez, devolvió la mirada al par de ojos carmesí que la observaban desde arriba. Lo que vio allí fue, sin lugar a dudas, algo distinto a la pena y la resignación. Y ahí lo tenemos, el segundo combate de semifinales está decidido. Como era de esperar, la ganadora no es otra que Orpelia Landlufen. Dicho esto, no creo que haya sido exactamente como todos esperábamos, así que, ¿por qué no dejas que nuestros espectadores escuchen tus pensamientos, Saaroula? Sí, bueno, a mí me pareció que Saya Sasamiya nunca tuvo intención de aspirar a la victoria. En primer lugar, en el pasillo poco iluminado que conducía a la sala de preparación, Jules, que había estado viendo el partido sola de espaldas a la pared, dejó escapar un pequeño suspiro y cerró la ventana. Sabía cómo iba a acabar todo desde el principio. Sin embargo, Saya había insistido en desafiar a Orpelia, diciendo que quería probar un nuevo enfoque. Jules no había podido saber si lo había conseguido, pero a juzgar por el comportamiento de Orpelia, diferente en cierto modo del suyo habitual, era posible que Saya hubiera logrado sus objetivos hasta cierto punto. Esa chica intenta las cosas más extrañas, ¿no te parece?, dijo una figura infantil desde la puerta, riendo a carcajadas. Era Singlow Fan. Así que has venido. Por supuesto. Ah, el tuyo fue un espectáculo brillante. Y pensar que abrumaste al Murakumo. Debe haberte dolido verte obligado a mostrar tu carta de triunfo antes de tiempo, ¿no? No tenía otra opción. No habría podido derrotarle sin recurrir a mi técnica de la reina de la noche. Pero espera, ¿qué quieres decir exactamente? Saya intenta las cosas más extrañas. ¿Sabes lo que estaba haciendo ahí abajo? Singlow asintió solemnemente. Le leí los labios. Parece que esa pelea no era más que un pretexto para entablar un diálogo con su enemiga. ¿Para hablar con ella? ¿En medio de un combate? ¿Contra Orpelia? ¡Oh! Un movimiento audaz, sin duda, se rió Singlow. La marca de un verdadero amigo, no. Jules se dio cuenta enseguida de lo imprudente que había sido esa forma de actuar. Orpelia rara vez perdía el tiempo en un combate. Tanto si se enfrentaba a un rival fuerte como a uno débil, hacía todo lo que estaba en su mano para derrotarlo a la primera oportunidad. La idea de hablar con ella, de entablar un diálogo, normalmente sería impensable. Pero la forma en que parecía haber estado conversando con Saya. ¿Sabes lo que dijeron? Bueno, yo no iría tan lejos.
No es tan fácil, con los dos volando por todo el escenario sin parar. A esa Stripling en particular le gusta esconderse detrás de sus explosiones. Pero era algo sobre ese loco complot urdido por los socios de Orpelia. Jules se sorprendió al mirar a Singlow. No me digas que ya lo sabes todo. Jules estaba ciertamente en deuda con Singlow, pero su respuesta aquí, si no tenía cuidado, podía acabar arruinando su relación. Oh, veo que tienes un espíritu fuerte. Te estás volviendo buena en esto, ¿verdad? Singlow no parecía perturbado en lo más mínimo por la mirada de Jules, fijándola con una sonrisa satisfecha. Oh, no me mires así. Sí, yo también los conozco. Incluso me invitaron a unirme. Pero nunca les he dado esa satisfacción. Todo lo que sé de su plan es que intentan causar una segunda Invertia. ¿Era este el mismo plan que Haruka había socavado anteriormente? Me temo que no conozco sus planes actuales, pero si se parecen en algo a los de la última vez, estoy bastante segura de que no son nada buenos. Jules miró fijamente a los ojos de Singlow y su tensión fue disminuyendo. No podía discernir ninguna mentira detrás de aquellas palabras. De acuerdo. Te creeré. Pero tengo otra pregunta. ¿Oh? ¿Y ahora qué? No podrías poner fin a sus planes. Esa tarea ya era bastante difícil para Jules incluso con la ayuda de Hayato, Stjarnagarm y las fundaciones, pero seguramente el Banyu Tenra debería tener la fuerza y la habilidad necesarias. Tal vez. Desde luego, no sería fácil. Pero tampoco sería imposible. En ese caso. Pero me temo que no puedo. Singlow la interrumpió. No estoy sujeta a las leyes de este mundo. Si lo deseara, nadie podría detenerme, ni las leyes humanas, ni la FEI. Solo las reglas que me he impuesto. ¿Quieres decir que tú misma has establecido las reglas que rigen tu existencia? Sí. Singlow asintió. Sus palabras eran chocantes teniendo en cuenta que parecía una chica desinhibida y de espíritu libre. Una de esas reglas es abstenerse de interferir en asuntos importantes. No desempeñar ningún papel que afecte al futuro del mundo o a la época actual. Y eso es precisamente lo que pretenden hacer. El futuro deben decidirlo siempre quienes pertenecen al presente. La gente como yo, que ya no pertenece plenamente a este mundo, no debería involucrarse. El aspecto infantil del semblante de Singlow desapareció, y su rostro adquirió un cariz casi sobrenatural. Disfruto con un buen concurso de habilidades, pero no busco el conflicto. Estoy cansada de la guerra. Si rompo esta prohibición, seguramente es a donde conducirán mis acciones. No deseo formar parte de ella. Pero incluso si no haces nada, seguirá ocurriendo. Conflicto. Guerra. En efecto. El resultado no es la cuestión. Siempre habrá una causa. Eso es algo que deberían soportar ustedes, los que viven propiamente en esta época. Pensé que habías dicho que amabas a Asterisk. Incluso si eso significara que toda la ciudad sería destruida, te quedarías sin hacer nada. En efecto. Sí, me gusta estar aquí. Pero eso no es motivo para que rompa las normas que rigen mis actos. Me respeto demasiado. No las violaré. La respuesta de Singlow fue inquebrantable. Entiendo. Una última pregunta, entonces. Jules exhaló profundamente y miró directamente a los ojos de su homóloga. Aunque cueste la vida de tus alumnos, seguirás sin actuar. En ese momento, la expresión que apareció en el rostro de Singlow fue, sorprendentemente, una sonrisa. No era su habitual mirada inocente, ni una de exuberancia como cuando disfrutaba de una pelea, sino un destello envuelto en una vacía desolación, similar, en cierto modo, a la suave sonrisa de Orpelia. ¿Qué sabes tú? He perdido tanto, me he despedido de tantos. Las personas que amaba, los lugares a los que volver, los momentos de paz. Todo eso no son más que momentos fugaces en el tiempo. Mi respuesta sigue siendo la misma. Singlow volvió a mirar a Jules a los ojos, asintiendo en silencio. No haré nada. Tras su respuesta, Jules sintió una tremenda y absoluta soledad, y recordó una vez más que la pequeña e infantil figura que tenía ante sí existía más allá del marco de referencia humano habitual. Por muy fuerte que uno fuera, ninguna persona corriente sería capaz de soportar semejante desolación. Muy bien. Creo que lo entiendo. De todas formas, no he llegado hasta aquí para depender de los demás, dijo, dándole la espalda a Singlow. No era una muestra de valentía.
Lo único que quería era liberarse de cualquier remordimiento que pudiera surgir de caminos no tomados. Cuando dio un paso adelante para marcharse, una voz la llamó por detrás: «Espera, Jules». ¿Qué? Cuando miró por encima del hombro, Singlow le tendió una calabaza atada con un cordel rojo. «Cógela, mis disculpas por hacerte escuchar mis tontas divagaciones». ¿Qué es? Un sujintán, una especie de elixir de salvia. Es algo que doy a mis alumnos cuando me apetece, nada más. El rostro de Singlow recuperó su leve sonrisa habitual. Es capaz de restaurar el prane agotado, al menos hasta cierto punto. Solo pretende ofrecer alivio, pero como sugiere su nombre chino, contiene propiedades tanto de agua como de metal, según las 5 fases. Tu fase de fuego suele estar desordenada, así que si se usa en el momento adecuado, puede ayudarte a mejorar la circulación de tu chi, lo que a su vez debería mejorar el tiempo de recuperación de tu prane. Lo tomaré. Aunque no le proporcionara más que tranquilidad, Jules agradeció el gesto. Estoy deseando que llegue el combate del campeonato de mañana. Por el espectáculo, y por tu victoria. Jules no respondió y se limitó a levantar la mano izquierda en señal de despedida.